Buenos días, en esta presentación les vamos a hablar sobre el transporte de electrones acoplada a la fosforilación oxidativa. Nuestro grupo está conformado por Tatiana Costa Guerra, Emanuel Barrios Ríos, Jennifer Vanessa Mercado Salgado y Luis Ángel Sierra Vaquero. El día de hoy vamos a hablar sobre la cadena transportadora de electrones y de la fosforilación oxidativa. Primero que todo se llama cadena transportadora de electrones porque es un conjunto de moléculas que están en cadena que tienen por objetivo transportar electrones, como su nombre bien lo indica. Esta cadena se encuentra en la cresta mitocondrial y en esta cresta también se encuentran los complejos que van del 1 al 5. Empezaremos con el complejo 1. Se llama NAT deshidrogenasa, integrado por la flavoproteína que está representada como FP. También está integrado por el complejo hierro-azufre que está representado como Fe del correspondiente hierro y S el correspondiente azufre. Ahora hablaremos del complejo número 2 que simplemente es succinato deshidrogenasa. Por ende tenemos el complejo número 3 que está formado por citocromo B, citocromo C1 y también por el complejo hierro-azufre. El complejo 4 o citocromo C oxidasa está integrado por el citocromo A1, citocromo A3 y complejo cobre. Y el complejo 5 está formado por la partícula F también llamada ATP sintasa, que en realidad vendría siendo una enzima. La partícula F tiene dos porciones, la partícula FO y la partícula F1. Como podemos ver en el espacio intermembranal hay mayor cantidad de hidrógenos que en la matriz. Y hay que llevar más hidrógenos al espacio intermembranal para aumentar el gradiente electroquímico y que los hidrógenos regresen a la matriz violentamente por el complejo 5 para que puedan generar ATP. Para que los hidrógenos puedan pasar de la matriz al espacio intermembranal se necesita la ayuda de los electrones. El NAT le cede a la flavoproteína 2 electrones y esta a su vez se lo va a ceder al complejo hierro-azufre. Posteriormente se lo va a pasar a la coenzima ubiquinona. Cuando los electrones empiezan a subir, atraen a los hidrógenos y estos siguen a los electrones. Pero los electrones siguen la cadena hacia los otros complejos y los hidrógenos pasan directo al espacio intermembranal por medio de los complejos. Esto pasa cada vez que los electrones llegan a un complejo. Luego la coenzima ubiquinona transporta los electrones al complejo 3 y se unen al citocromo B, luego al citocromo C1 y por último al complejo hierro-azufre. Luego los electrones son transportados por el citocromo C y llegan al complejo número 4, pasando al citocromo A1, luego al citocromo A3 y por último al complejo cobre. Luego nuevamente devuelven los electrones a la matriz y estos son aceptados por el oxígeno, que también aceptan protones para formar agua. Aquí se puede observar la ruptura de los hidrógenos pasando por los complejos, pero ellos pasan juntos a los electrones cuando estos pasan por cada complejo y pasan a la intermembrana y así sucesivamente. Ahora, en el complejo 5 se van a devolver del espacio intermembrana a la matriz 4 hidrógenos de manera violenta, y esto hace que se muevan las aspas de la enzima ATP sintasa, provocando la fosforilación de ADP, que nos va a generar ATP. Y esta obtención de ATP se llama fosforilación oxidativa. El ATP se forma porque se aumenta la concentración de hidrógenos en el espacio intermembrana, y como los hidrógenos se devuelven violentamente, se genera energía. Dejamos de último el complejo 2 para poder explicar cómo es su transporte de electrones. El complejo está formado por la enzima succinato deshidrogenasa y un complejo hierro-azufre.
En este complejo interviene el FAD y al llevar sus electrones al complejo 2, pasan al complejo hierro-azufre y de ahí pasan a la coenzima Q y luego siguen el camino por la cadena que va por todos los complejos. Y el FAD permite que se bombeen 6 protones y cada 4 protones se forman un ATP. Los hidrógenos son transportados al espacio intermembrana para aumentar la gradiente electroquímica. La cadena transportadora de electrones tiene como objetivo aumentar la gradiente electrolítica de hidrógenos y para eso es importante que se bombeen protones de la matriz al espacio intermembrana.